Aquí vamos a analizar todos los aspectos que tienen que ver con la ley Silla. Lo primero es dejar claro cuáles son los artículos principales que se modificaron de la ley. Son el 132, el 133 y el 423 de la Ley Federal del Trabajo. Pero entonces, ¿por qué se está diciendo que se tienen 180 días de todas maneras en los centros de trabajo para poder implementarla? Yo creo que aquí hay un error de interpretación. Lo que dice el tercero transitorio es que tienen las empresas o los negocios 180 días para poder adecuar su documentación interna. Y con documentación interna se está refiriendo sobre todo al Reglamento Interior de Trabajo. Conclusión, ya está en vigor la ley Silla. Una cosa es que además existe un plazo para adecuar la documentación. Pero a ver, recordemos que el 95% de las empresas en México son pymes, pequeños negocios. La mayoría, si no es que todas, no tienen reglamento interior de trabajo. Entonces, ¿qué van a hacer ellas? Ya tienen que aplicarlo, tienen que aplicar a las que sí tienen reglamento, pero no han hecho la modificación. A ver, si entró en vigor la ley, es porque ya está en vigor. También es cierto que el segundo transitorio establece 30 días naturales para que la Secretaría del Trabajo establezca las normas oficiales, la reglamentación, la NOM, que va a dar las reglas para esto. Entonces pareciera como que en este primer momento está todo en la nube, ¿no? Porque nadie sabe exactamente qué va a decir la autoridad, nadie sabe cómo va a regular su reglamento porque la autoridad no ha emitido los reglamentos y sin embargo ya está en vigor la ley. Entonces aquí más bien el problema fue con los legisladores que hicieron un entramado ahí que al final pues está dejando estas lagunas. Pero entonces ahora vayamos a ver cuáles son los puntos que ya estamos viendo en todos lados. ¿Qué dice exactamente la ley y la reforma? Para que después pasemos a analizar cuáles son las problemáticas que estamos viendo que incluso va a tener la autoridad para poder reglamentarlo. El primer punto es, ¿para quiénes se aplica esta ley Silla? Está muy claro, es para quienes llevan a cabo actividades de servicio, de comercio y actividades análogas, principalmente. O sea, aquí estamos hablando restaurantes, farmacias, tintorerías, despachos de contadores, todo el mundo que lleve a cabo actividades de servicio o de comercio, tiene hoteles, gasolineras, todos los que hagan servicios tienen que llevar a cabo la aplicación de esta ley Silla. En el caso de las empresas dice que es cuando lo permita la naturaleza del trabajo. Es decir, porque estamos pensando en una fábrica donde está la maquinaria y qué capacidad o qué oportunidad hay para que haya espacios para estos descansos. Porque obviamente tú no puedes poner una silla entre máquinas y que eso pueda generar un accidente. Entonces, ahí se tiene que revisar muy bien entre los trabajadores, los sindicatos, la empresa, cómo se aplicaría en una fuente de trabajo industrial. El segundo concepto que establece la ley y que genera un gran debate es el que se refiere a descansos periódicos. ¿Qué se va a entender por descansos periódicos? Porque, a ver, ya la ley establece 30 minutos para que el trabajador descanse dentro de la jornada de trabajo. Entonces, ya son 7 horas y media de trabajo efectivo más media hora de descanso obligatorio para todos los trabajadores que tengan una jornada continua. ¿De acuerdo? Eso sigue siendo fundamental. Ese descanso es para que el trabajador salga a comer, descanse, haga lo que quiera, pero durante media hora no trabaja. Pero entonces, ¿a qué se refiere con estos descansos periódicos? Porque aquí tenemos un dilema. O sea, ¿de cuánto estamos hablando descansos y cuánto tiempo? Aquí la autoridad va a tener un gran tema, a ver si en la NOM cómo lo van a poner, porque, a ver, ¿cuánto sería un descanso para una jornada? Vamos a suponer que sea, por ejemplo, 1 hora. Por cada hora de trabajo, ¿cuánto debo descansar? ¿1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos? Supongamos que, porque 5 minutos se van así, sea 5 minutos. No sé cómo lo vaya a poner la autoridad, que yo creo
que lo que va a hacer es que va a decir que se regule en el reglamento. No creo que fije tiempo específico, pero vamos a ver qué hace la autoridad. Hoy, que estamos a 20 de junio, no sabemos cómo está esta reglamentación, pero si fueran 5 minutos por hora y tienes 7 horas de trabajo efectivo, pues tienes otra media hora de descanso. Si la sumas, 5 minutos por cada hora, te daría una media hora más. Pero esto ya se vuelve entonces un tema para efectos de cómo se va a desarrollar el trabajo, porque si tú tienes una plantilla, por ejemplo, de, no sé, 30 trabajadores y a cada uno le vas a dar media hora extra más, ya se te va a desfasar, porque todos van a descansar la media hora de trabajo más, pues súmale media hora, y si no son 5 minutos son 4, pero van a ser 25 minutos, y si no van a ser 20 minutos, pero ya sumado entre 15 trabajadores ya te llevó casi una jornada de trabajo completa. ¿Sí me entienden? O sea, vamos a suponer que son una plantilla de 30 trabajadores y a cada uno le vas a dar media hora o 20 minutos, que es la suma de los pedacitos de descanso que le tienes que dar en la jornada. Por eso este concepto de descanso periódico está siendo muy singular, porque descansos periódicos, descansos periódicos, descansos periódicos. Cada hora, cada 2 horas, cada 3 horas, ¿cada cuánto? ¿Cómo va a ser realmente este proceso? Porque si no, si tú tuvieras una plantilla a lo mejor de 30 trabajadores y se te suman el descanso de cada trabajador, pues ya te va a lo mejor a llevar lo que es una jornada y tendrás que contratar un trabajador más para poder cumplirlo. Pues aquí hay un tema. Y además estamos en la antesala de la reducción a las 40 horas, que también ahí tendrá que ver cómo va a quedar el descanso, y este también va a aplicar. Va a haber descansos periódicos, pero esos descansos periódicos te va obviamente a llevar tiempo de producción, tiempo de trabajo efectivo. Entonces, tiene que organizarse muy bien. Ya la dificultad que tiene aquí la autoridad queda muy clara, ¿no? Luego está el concepto de la silla. Sillas suficientes con respaldo. ¿Qué se va a entender por sillas suficientes? ¿Va a haber una tabla, un mínimo de trabajadores, tantas sillas por tantos trabajadores? ¿O va a ser un acuerdo que se establezca en las partes y en el reglamento interior? Porque vamos a suponer que es un restaurante. Los descansos pueden ser obviamente rotatorios, no tienen que ser todos al mismo tiempo, y entonces a lo mejor una sola silla podría ser suficiente para 5 o 10 meseros. ¿Cómo sería? ¿No? Porque incluso vamos a suponer que fueran 5 minutos por hora, pues puedes dar sin mayor problema durante una hora suficientes descansos para que con una sola silla puedan tener rotación el personal, por ejemplo. Entonces, todo ese tipo de cosas te tiene que ver, y eso es lo que en un momento dado se tendrá que estar analizando en la fuente de trabajo. Es decir, a ver, en este restaurante tenemos tantos meseros, tanta gente en la barra, tanta gente aquí, muy bien, ¿cuántos descansos estamos dando? ¿De cuántos minutos? Pues ese es el número de sillas que tendré que poner. El de respaldo. ¿Qué tipo de silla van a pedir? Porque en el teletrabajo, por ejemplo, nos dijeron que tenía que ser ergonómica. Pero en este caso, lo único que señalan es que el respaldo podrá ser una silla plegable para que se pueda guardar en algunos espacios. Probablemente pueda ser así. Entonces, habrá que ver si realmente la autoridad se va a meter además en ese detalle, ¿no? Y la otra es el establecer áreas específicas para el descanso. No todas las fuentes de trabajo tienen posibilidad de tener áreas específicas. Tendrá que ser muy seguramente cerca del área donde está trabajando o dentro de la propia área. Vamos a pensar, por ejemplo, en una recepción de un hotel, pues ahí tienen la silla donde se están sentando, pero hay veces que en la barra, por ejemplo, del bar o la barra de un área de comida rápida, pues no tienen espacio, trabajan muy, muy pegado. Entonces tendrán que ver cómo se adecua esta oportunidad de poder tener esas áreas, ¿no? Aquí se habla de que se tiene que arreglar la documentación interna, y con esto nos vamos entonces al reglamento interior de trabajo. No todo el mundo tiene reglamento interior de trabajo. Casi podríamos decir
que la mayoría de las empresas en México, sobre todo las que se dedican a servicios y a comercio, no tienen reglamento interior de trabajo. Entonces, no tengo reglamento, ¿cómo voy a reglamentarlo? Ya me está aplicando, me están corriendo 280 días. Si no tienes reglamento, pues no vas a hacer la adecuación ahí. O si tienes el número suficiente de trabajadores, pero si tienes un negocio que tiene 5, 10 trabajadores, la verdad es que puedes hacer el reglamento, ¿sí? O podrías en todo caso hacer un adendum al contrato, un anexo donde se establecen las reglas para el descanso, y eso viene del contrato individual, y con eso nosotros consideramos que podría salvarse la situación de cómo está regulada el uso de la ley Silla. Veamos entonces cuáles son los requisitos que establece el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral para el registro de un reglamento. Aquí están. Lo más importante es que se tiene que crear una comisión por parte de los trabajadores. Hay que levantar un acta. Hay que hacer toda la estructura, hay que redactar el reglamento. Y si se va a redactar un reglamento, porque no había reglamento en las empresas, pues entonces hay que aprovechar para poder realmente establecer todo lo que son las reglas que son propias de un reglamento interior de trabajo. Los temas que va a haber aquí respecto a la ley Silla, sobre todo son en materia de inspección de trabajo. Es decir, que la Secretaría del Trabajo, tanto en materia federal como en materia local en cada uno de los estados, tenga que hacer supervisión. Y entonces va a haber, obviamente, inspecciones para ver no solamente el tema de Silla, sino todos los demás elementos que establece la ley, pero ahora va a haber énfasis en el tema de la ley Silla. Entonces van a haber sanciones y multas. Eso es lo que va a haber. Obviamente podría haber también en las fuentes de trabajo que los trabajadores pongan quejas porque no se está cumpliendo con esta ley, y eso implicará, desde luego, inspecciones y sanciones. Nos han preguntado también si podría haber incluso que un trabajador intente una rescisión porque no se cumplen las condiciones de trabajo. Eso se me hace muy complicado porque además el trabajador tenía que probarlo y tiene una dificultad, desde luego, este punto. Pero bueno, también hay que considerarlo como una opción que podría tener un trabajador. No se cumple esta disposición y por lo tanto podría intentar alguna circunstancia. Pero lo más lógico es que tengamos temas con inspecciones de trabajo, multas y sanciones. Te tienes que esperar para que salga la NOM para hacer la reglamentación y hacer los cambios. No necesariamente. ¿Sería lo ideal? Sí. Obviamente eso te va a quitar días, porque son 30 días naturales, tú tienes 180 días para hacer el cambio. Y nada más hay que considerar que obviamente todo el mundo, si se espera hasta el día 150, 160, 170, pues la página va a estar saturada de modificaciones al reglamento interior de trabajo y cambios, y va a ser un verdadero caos el tema del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, para efecto de que te den el visto bueno de que tienes tu reglamento registrado. Entonces aquí vamos a ver, se avecina un gran problema en materia de reglamentación, registro y cómo se va a llevar en el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral este trámite. Todo eso se lleva, como ya lo vimos, en la página del Centro Federal. Hay que tener una cuenta y hay que hacerlo. Hay que hacer esta modificación. Insisto, si no, yo creo que con un adendum al contrato individual de trabajo, con eso va a ser suficiente para poder llevar a cabo estos cambios. Mi nombre es Ricardo Landero y en esta página se habla de temas laborales y sindicales en México.